Por último, quiero hacer una nota rápida acerca de complejidades en las operaciones sobre árboles binarios ordenados. Para esto basta una sola diapositiva. La verdad es que el ideal de los árboles es que nuestros datos ordenados estén acomodados como se ve en el árbol de la derecha. Si ese es el caso, entonces observemos que todos nuestros datos están lo más cerca posible de la raíz. Los otros dos casos de árboles que tenemos son, pues, lo que vamos a obtener en general, que es lo que se conoce como un árbol desbalanceado. Observen cómo algunas de las ramas son muy cortas, mientras que otras pueden llegar a ser bastante más largas. El peor caso que podríamos llegar a tener es lo que se conoce como un árbol degenerado, que casi es como una especie de lista ligada. Entonces aquí prácticamente cualquier operación en promedio va a tomar orden n, tanto en espacio como en tiempo. Ahora, bueno, en espacio por la parte de almacenamiento, eso no cambia. Pero, ¿qué pasa entonces si consideramos el operar de los diferentes métodos en los tres casos de árboles? Bueno, vamos a ver qué pasa con insertar. Veíamos que para insertar en promedio, lo que tenemos que hacer es recorrer hasta el fondo del árbol e insertar ahí una hoja con nuestro dato nuevo. Lo único que íbamos checando en cada nodo era, bueno, hacia qué lado era. Dependiendo de cómo se encuentra el árbol, podríamos caer en el mejor caso, que por ejemplo sería pues, tratar de insertar aquí arriba, ¿no? A lo mejor hasta no hay nadie del lado derecho, ¡pum! Entramos y a la primera ya quedó luego el dato. Observen que de hecho esto casi nunca va a suceder, porque una vez que hayamos puesto este dato, bueno, toda esta parte del árbol ya quedó llena y vamos a tender a bajar en el árbol. Entonces, más bien aquí vamos a estar oscilando entre el caso promedio, que querríamos que fuera algo así como el logaritmo de n. ¿Por qué el logaritmo de n? Bueno, recordemos que por cada nivel se va duplicando el número de nodos que tenemos. Entonces, si consideramos cuántos datos tenemos, cuál es la profundidad del árbol, viene siendo el logaritmo base 2 del número de nodos que tengamos. De hecho, en este caso, que es el árbol completo, la profundidad es exactamente el logaritmo base 2 del número de nodos. Ahora, ¿qué es lo peor que nos puede llegar a suceder? Pues que nos encontremos en un árbol degenerado y que tengamos que recorrer todos los nodos para poder colocar hasta abajo nuestro dato nuevo. Y en ese caso, pues sería lo mismo que si tuviéramos una lista ligada. Entonces, estaríamos hablando de un orden n. Lo mismo va a ocurrir con buscar. Si lo que estamos buscando está hasta arriba del árbol, pues casi obtenemos orden constante. En el peor caso, pues estamos buscando el nodo de hasta abajo de un árbol degenerado, que sería orden n. En promedio, más bien lo que vamos a tener es que recorrer o muy abajo o muy arriba o a veces en medio. Entonces, en promedio, más o menos, va a ser como si el árbol estuviera completo y vamos a recorrer la mitad de la distancia, que vendría siendo algo así como un logaritmo de n. Para remover, de hecho, solamente vamos a tener dos casos. El caso promedio, que es el logarítmico, y el peor caso, que es orden n. ¿Por qué solamente dos casos? Porque recordemos que solamente podemos borrar hojas. Entonces, no, ahora que lo pensamos, de hecho está igual que insertar, ¿no? Si es un árbol, no, realmente no es muy viable que pueda ocurrir un mejor caso como llegar y borrar el 75. Pues esto es tan raro que creo que no vale la pena ponerlo aquí en las notas. Entonces, generalmente estamos borrando hojas, estamos borrando lo que está hasta abajo. En promedio vamos a tardar logaritmo de n en hacer toda la operación. Primera parte es buscar, pero una vez que hayamos encontrado el dato, recordemos que estamos haciendo todos los intercambios y para eso hay que ir recorriendo los subárboles y finalmente quitamos la hoja. Entonces, por lo general vamos a estar acá hasta abajo. Y finalmente, es el peor caso, pues vamos a caer hasta acá, que sería un orden n y estaríamos borrando de aquí. Entonces, por eso es que si tenemos este tipo de árboles, estas operaciones nos van a estar tomando mucho más tiempo que si tuviéramos un árbol completo, donde estaríamos trabajando con logaritmo de n. Entonces, la conclusión a la que vamos a llegar en esta sección es que lo que queremos es que nuestro árbol quede de esta manera y que no, conforme vayamos insertando, se nos quede por acá. De hecho, les dejo un pequeño ejercicio. ¿En qué orden tendrían que llegar los datos para que al irlos insertando con el algoritmo que hemos mencionado, nos quede un árbol como estos?
Es algo así como diseñen cómo podría suceder el peor caso para la forma del árbol. Así que nuestra siguiente sección se va a tratar precisamente de cómo podemos balancear estos árboles. Y bueno, solo nos falta una especie de colofón, que es explicar otros tipos de árboles ordenados que pueden existir, que no son necesariamente binarios.